buenas tardes a todos desde Fórum Episteme. Decía Nietzsche que el individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu. Si lo intentas, a menudo estarás solo y a veces asustado. Pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo. Nos parece oportuno empezar con la frase de este gran pensador, polémico y radical, que revolucionó el pensamiento y la filosofía occidental. Apelaba a Nietzsche a la capacidad del individuo para dirigirse por sí mismo, cuestionando la opinión estandarizada. Toda época está marcada por sus normas sociales y todos somos potenciales víctimas de esas normas. Esta tarde queremos analizar algunas de ellas. Normas moralizantes que el propio individuo acaba por autoimponerse para formar parte de la tribu y que en el caso que nos ocupa de educación ha calado de una forma preocupante. A día de hoy las posiciones en materia educativa están divididas, pero no a partes iguales. Existe una gran mayoría de profesores, también de padres y políticos, que considera válido que sus alumnos sean felices a costa de rebajar conocimientos, por aquello de que los tiempos han cambiado. Y estar con los tiempos es estar con la tribu. Aunque esto signifique no cuestionarse que será de ellos si reciben menos lecturas, menos matemáticas, menos filosofía. En definitiva, menos instrumentos para ser críticos. Total, todo está en Internet y es algo que pueden consultar de forma fácil y además entretenida. Bien, anunciaba nuestro invitado de hoy, Juan Soto Ibars, en su Twitter, que estaría hoy con un grupo de profes cabreados y estos profes son los que están lejos de la postura pedagogista que promueve esa felicidad del alumnado. Bueno, pues en este grupo, en esta fundación también, se defiende que los alumnos tengan derecho a aprender con rigor todas y cada una de las disciplinas necesarias precisamente para no ser absorbidos por la tribu, si así lo desean. Juan Soto Ibars, además, es hijo de un profesor de secundaria especializado en biología y de una psicóloga. Él escribe regularmente en El Confidencial y ha publicado en varias revistas como Tiempo, Ethics, El Cultural, El Món Ahí, Primera Línea, entre otras. Su recorrido en prensa ha pasado por El Periódico de Cataluña, en columnas de opinión, en El País de las Tentaciones y en papel del diario El Mundo. También ejerce de tertuliano y opinador en radio y televisión y además ofrece charlas y conferencias. Su último libro se titula Nadie se va a reír y viene a ser una denuncia a modo de ensayo que seguidamente comentaremos con él sobre la pérdida de la ironía y su significado. Bien, esto será durante la primera hora y después abriremos el turno de preguntas que pueden realizar por escrito en el icono que verán en el icono inferior, donde pone preguntas y respuestas, y que desde que iniciemos pueden empezar ya a enviar sobre la marcha. Y sobre las 7:30 serán trasladadas a Juan. Buenas tardes, Juan. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Nada, muchas gracias a vosotros por existir, por haberos juntado. Pues como comentábamos, nos gustaría mucho empezar por tu libro, porque no deja de ser, bueno, un revulsivo
y una denuncia que además sabemos que te has trabajado durante varios años sobre la pérdida de la ironía. No sé, lo vemos también mucho en redes sociales. Publicamos un mensaje un poco irónico y la gente se lo toma al pie de la letra. ¿Qué ha pasado con la ironía en este país? La ironía es lo contrario de la literalidad. Y el pensamiento irónico es lo contrario del pensamiento literal y del pensamiento lineal. La ironía es la capacidad, o sea, la ironía a veces se confunde con el humor o con la gracia o con el chiste, y el chiste y el humor la utilizan habitualmente, la han utilizado muchísimo. Pero la ironía en realidad es una palanca para pensar, porque la ironía es posible cuando existe una distancia irónica en el sujeto hacia la cosa sobre la que está pensando y siempre permite verla desde otro punto de vista, a veces ridiculizándola y a veces simplemente dando un paso atrás. Yo creo que lo que se ha ido perdiendo en una sociedad que vive con imágenes, en una sociedad que está permanentemente interpretando todo según imágenes y por tanto de forma literal, y donde algunas interpretaciones se vuelven casi tiránicas, lo que se ha perdido es esa capacidad de la distancia irónica. Y eso se ve en la lectura, se ve en la incapacidad para descifrar dobles sentidos en los textos, se ve se ve en la incapacidad para debatir puntos de vista, porque uno siente que el ataque a su lectura sobre algo es un ataque a sí mismo, o sea, ni siquiera hay una distancia muchas veces entre la lectura que hace uno y uno mismo, y eso es un mundo dominado por la literalidad. Y yo creo que estamos allí desde hace bastante tiempo. Eso no quiere decir que no exista la ironía, pero sí que yo llevo años estudiando cómo algunos mensajes que podrían verse de manera irónica, con una distancia irónica, y esto no significa que sean mensajes necesariamente graciosos, han sido interpretados de manera despótica por una lectura literal. El ejemplo más el último ejemplo que yo creo que todo el mundo conoce es el beso de Luis Rubiales, por ponernos ya polémicos, ¿no? O sea, había varias interpretaciones posibles, es una imagen, ¿no? Las imágenes eh, con frecuencia llevan a la imposición de una lectura única. Y sin embargo, yo creo que era una imagen que se prestaba a distintas interpretaciones, y mañana veremos si la Audiencia Nacional hace la misma interpretación que se hizo unánime en la prensa, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es un ejemplo de tantos en los que no solo no se produce una diversidad de opiniones sobre un hecho, sino que una lectura literal de ese hecho se vuelve absolutamente despótica y crea una sensación de unanimidad que yo pienso o quiero creer que es falsa. Pero bueno, comentabas el caso de Rubiales. A Rubiales le ha costado el puesto, ¿no? El coche oficial, el teléfono y hasta el móvil, dicen. Pero en el caso del protagonista de tu libro, le ha costado directamente la cárcel. Si nos cuentan un Sí, poquito cuál es este recorrido y cómo llega hasta el mundo judicial, que esto es un poco ya el último estadio, ¿no? es que les pasa lo mismo porque es una lectura literal que se vuelve indiscutible. En el caso de los protas de mi libro, son un grupo de artistas que precisamente juegan con la ironía. Ellos han leído todo empieza con la autobiografía de Luis Buñuel, que se llama Mi último suspiro, y que uno de los miembros de este grupo de artistas lee y queda fascinado, ¿no? Entonces, desde ahí empieza a leer a los surrealistas, va hacia atrás, lee a los dadaístas, va hacia adelante y se encuentra con los situacionistas, con los letristas, con Moore, con toda esta gente, ¿no? Y decide que durante el 15M, en las manifestaciones, él se da cuenta de que falta un arma subversiva en todo este movimiento social, que es el sentido del humor. Él encuentra que es un poco ecuménica la cosa esta de las plazas, y entonces decide montar un comando de arte, performance, precisamente de un humor subversivo. Y ellos lo que hacen, lo llaman ellos, hay muchos filósofos en el grupo y entonces hacen mucha teoría sobre lo que ellos mismos están haciendo, a veces teoría que parece de broma, otras más densa, y ellos hacen actos ultrarracionales.
que lo que ellos plantean es la realidad política y social muchas veces es absurda, pero la tenemos normalizada. Estamos el nivel de absurdo es bastante alto, pero nos adormece y nos hace verlo como normal, ¿no? Entonces ellos a ciertas cosas le daban una vueltecita más irónica, ese era el acto ultrarracional, metían algo en la actualidad que era falso, que se parecía a la verdad, pero que era absurdo, manifiestamente absurdo. Y nunca jamás decían que era una broma o una performance. Ellos hacían pasar sus actos como reales, para que los medios los difundieran como reales y el lector menos adormecido o más proclive a leer irónicamente la realidad se diera cuenta de que aquí fallaba algo, de que había una trampa. Y estuvieron 10 años haciendo estos actos. Uno de los que hicieron, por poner un ejemplo así, para que no sea tan abstracto lo que digo, es que cuando hubo el cisma entre católicos y protestantes, digo, entre Pablo Iglesias y Errejón dentro de Podemos, cuando Vistalegre 2 se escindió allí el partido, ¿no? Ellos, claro, se dieron cuenta de que esto parecía las guerras de religión en un partido de izquierdas, la vieja historia del Frente Popular de Judea y tal. Entonces se disfrazaron de curas y monjas y fueron a Vistalegre 2 a apoyar a Pablo Iglesias. Y dijeron que eran los cleroflautas, que eran un grupo de religiosos que eran de izquierdas y que venían en consonancia con la Iglesia, pues a apoyar a Pablo Iglesias. Y les entrevistaron allí, pues espejo público, los programas, ¿no? Y pasó como cosa real. Había gente que se daba cuenta de que era un troleo o que creía que era un troleo. Realmente no era un troleo. Ellos lo que estaban era dando esa vueltecita más de absurdo a una situación que ya era absurda, ¿no? Esa escisión dentro de Podemos que... Vale, pues este era el típico acto. Hicieron muchos más, daban a diestro y siniestro, hacían cosas... Cuando ganó Rajoy las elecciones, pues se disfrazaron de los hipsters con Rajoy, y entonces decían que ellos eran hipsters que apoyaban al PP, porque como los hipsters son como retro, pues el PP era el partido más retro, y entonces ellos... y también les entrevistaban en la tele y ellos defendían estas cosas, ¿no? Vale, todo fue bien, entre la irrelevancia y salir en Liberación y on The Guardian, porque colaron sus performances, llegaron a portadas mundiales, haciéndose pasar por ciertas, pues todo fue bien hasta que hicieron el Tour de la Manada, que fue una de estas performances en la que ellos, escandalizados por el amarillismo bestial de la prensa sensacionalista con el tema de la violación de la manada, ellos dijeron, si la prensa convierte esto en un producto y se lucra, vamos a hacer uno de nuestros actos aquí. Y crearon una web que ofertaba un tour turístico por los sitios de la violación en Pamplona. Pero nunca se iba a celebrar ese tour. O sea, lo que era la web era un reclamo para los periodistas. Y los periodistas cayeron. Y los mismos que ponían el grito en el cielo por esa web eran los que estaban convirtiendo en producto realmente aquella violación y sacando dinero. Entonces, en el momento en que picaron los medios, ellos quitaron la web y la sustituyeron por os hemos pillado. Os habéis escandalizado por lo que hacéis vosotros. Pero la prensa no contó este paso. La noticia quedó como que un tío había hecho un tour por Pamplona, por donde habían violado a esta chica, y esa fue la historia, la que contó la prensa, que le llegó a la víctima en persona. Y entonces ella les denuncia y en el tribunal, van a juicio por lo penal, y en el tribunal ellos, que tienen todas las pruebas de todo lo que ellos hacen, no son capaces de demostrar ante el juez que era un acto irónico contra los medios. Ellos tienen la verdad, pero prima la sensación de agravio que la víctima ha tenido por una lectura incorrecta, que es la que ha hecho la prensa. Entonces se les condena. Y ahí se ve muy bien lo que estábamos diciendo antes. Una lectura literal sobre un acto irónico acaba arrastrando al creador del acto irónico. Bueno, esto, escuchándote, estaba pensando que hoy los miembros de Monty Python estarían todos con prisión permanente revisable, ¿no? Cuando menos, por los temas Bueno, que... ahí tienes que en la adaptación que hicieron de teatro de la vida de Brian, hace unos meses, los actores pidieron que se quitara la escena de Loretta
en la que uno se cambia de sexo y sigue siendo un tío, pero dice que es una tía y que quiere gestar un bebé. Sí, que quiere tener un hijo, sí. Claro, pero ahí el Monty Python dijo, no, 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 la escena se queda. Primero se dio la noticia como si la hubieran quitado y a mí me extrañaba que este hombre hubiera dado permiso y realmente no lo había dado. O sea que los Monty Python se mantienen, pero yo creo que los Monty Python, como ya son una especie de, como son senadores del humor, como son muy viejos, como los Years, no se les va a atacar de esa manera. No son suficientemente vistos como derechistas para que les pase lo que sí le pasa a Arévalo, que es más casposo, más... lo que no sé es si ahora unos humoristas jóvenes podrían jugársela con ciertos temas sin riesgo, pero lo cierto es que hay muchos que lo hacen, o sea, igual que hay una sensación de amenaza y mucha gente acobardada, yo veo que sigue saliendo gente joven con propuestas muy arriesgadas, no sé, hay varios cómicos que están en juicios y unos los pierden y otros se salvan, pero yo sí que sigo viendo que creo que los momentos de censura, el ambiente de censura, hoy no hay censura como había con Franco, no hay un ministerio, no hay un funcionario que te persigue. Hoy la censura es mucho más tenaz porque es social, ¿no? Eh, y yo creo que los momentos de censura son buenos para el genio. Yo creo que esto al final va a producir grandes obras subversivas, porque la gente no está cómoda todo el día en misa. Está claro. Antes de pasar al segundo bloque, en el cual vamos a tocar el tema de la censura y cómo nuestras sociedades están bueno, sobrellevando este tema, ahora estabas apuntando un aspecto positivo de la censura que me parece muy interesante, pero después también están un poco las consecuencias, ¿no?, de una censura implícita que de alguna manera todos sufrimos, estés en un bando o en otro, hagas una profesión u otra. Es decir, el espectro de la censura, ya desde nuestros propios congéneres, no estamos hablando de administraciones, de estamentos dictatoriales, sino entre nosotros mismos, es un hecho realmente preocupante que hablaremos ahora. Antes me gustaría que, no sé si Rubén ha podido colgar el enlace del libro que nos está comentando Juan, de Nadie se va a reír, donde... Rubén, no sé si lo podemos... Aquí. Ahí lo tenéis en el chat por si, bueno, seguramente muchas de las personas que nos están viendo ya te habrán leído, pero por si acaso alguien lo quiere adquirir, aquí tiene el enlace. Antes de pasar al siguiente bloque, donde hablaremos un poquito de esta censura y de la cultura de la cancelación, que muchas veces van de la mano, tenemos también a Xavier, a Josep y a Ramón, que no se ven, pero están por aquí y que probablemente con el tema del bloque de la ironía tengan alguna consulta o comentario que hacerte. Muy bien. Xavier. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, yo más que comentario, sencillamente declararme un fan de Monty Python de toda la vida. Entonces, me pasó lo mismo que ha comentado Juan, es decir, leí, bueno, yo lo vi por las redes, ¿no? Que aparecía, bueno, pues que además actores premiados en los... Todos ellos habían obtenido un... No recuerdo qué premio era, un premio de arte dramático, de teatro, porque le pidieron a Monty Python, bueno, a John Cleese concretamente creo que fue, que es el que lo dirigía, pues que sí, que, en fin, que quitara la escena, la famosísima escena de Loretta. No se sentían cómodos. Perdón. No se sentían cómodos. No se sentía, sí, sí, exactamente, que era, bueno, que era... Entonces, bueno, el propio Cleese publicó en su Twitter diciendo que, bueno, o X, que se le llama ahora, ¿no?, que era que, por supuesto, que se había negado a ello tajantemente. Ahora estaba ahí. Pues la ironía, pues, por cierto, es así, coincido plenamente en que es algo que estamos perdiendo educativamente también, ¿eh? O sea, educativamente también, es decir, yo recuerdo, pues bueno, en mis épocas de alumno, y a mí probablemente me haya ocurrido, lo que pasa es que siempre como profesor, ¿no?, el interesado siempre es el único que, el último que se entera. A ver, los motes que les poníamos a los profesores, ¿no?, lo que muchas veces incluso eran, pues casi se podría decir que en cierto modo cariñosos.
cierto que resaltaban pues muchas veces defectos, en fin, sí, pero a ver, no dejaba de haber ironía en muchos casos y los había francamente inteligentes, ¿no? Esto es algo que hoy en día se ha convertido de existir en algo, en mucho más chusco entre el alumnado, ¿no? Y creo que obedece también a esta pérdida de sentido de la ironía, ¿no? Esta capacidad que, como has comentado tú muy bien, consiste en saber poner una cierta distancia frente a la realidad y, por supuesto, también frente a uno mismo incluso, ¿no? O sea, el ser irónico equivale también a poderte poner a ti mismo frente a ti y poderte reír de ti mismo incluso, ¿no? O sea, algo que hoy en día está totalmente, yo diría que proscrito, desgraciadamente. Solamente comentaré esto porque la verdad es que estoy de acuerdo, entonces no hay ninguna pregunta así por mi parte, vamos, de momento. Sí. Yo con lo de los motes no lo había pensado. Marruecos, yo estudié el bachillerato en Marruecos y ahí los motes eran particularmente brillantes e imaginativos. Los Sí, sí. marroquíes eran la hostia poniendo... Había un profesor al que llamaban tetera y yo no sabía por qué le llamaban tetera. No llega... Y ya me lo explicó un compañero, es que cuando se pone la pizarra, se pone así, a señalar así, con una mano en jarra y la otra con la tiza. Sí, Y sí, realmente sí. parecía una tetera, pero nunca se me Sí. hubiera ocurrido. Pero más que los motes, yo sí que pienso con la educación, porque a ver, yo, ya sabéis, no soy profe, pero soy usuario, vamos, yo empecé a escribir gracias a mi profesora de literatura, Pilar García Madrazo, que murió, y tengo muy marcada la importancia de lo que es una educación secundaria de calidad. Yo fui siempre a la pública. Y me preocupa mucho, ahora que tengo un niño pequeño, lo que me estoy encontrando lo que me he encontrado en los colegios públicos, que es que hablaban mucho de que se sintiera bien todo el rato. Y parecía que era un anatema preguntarles por la biblioteca escolar o algo así. Esto yo, claro, mi preocupación por la educación viene, es extemporánea, no soy profe, no estoy dentro, no lo sufro como vosotros, pero considero que es importantísimo. Y una cosa que sí he percibido es, por ejemplo, y está muy relacionado con lo de la ironía, es cómo se ha ido metiendo en la educación el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo es la literalidad máxima, porque ya somos incapaces de entender que todo significa todos y todas. Por ejemplo, en el caso del lenguaje Sí, sí, sí. neutro de la marca de género del Sí, sí. español, claro, y con eso tira para adelante, ¿no? Palabras que pueden resultar ofensivas para un grupo son marcadas como ofensivas siempre porque somos incapaces de ver que las palabras tienen polisemias y que tienen que la intencionalidad del emisor puede cambiar totalmente su sentido, ¿no? Efectivamente. Por eso a mí lo del lenguaje inclusivo no me molesta en tanto a los cambios en los usos que pueden ser, ¿no? Si constantemente cambian los usos lingüísticos y a lo mejor el lenguaje inclusivo, el desdoblamiento de género y todas estas cosas podría ser. Hay palabras que ya no suenan igual que sonaban antes. Me gusta ver cómo la palabra maricón, por ejemplo, que no se puede decir en YouTube, os joderán el vídeo, pero me gusta ver cómo esa palabra peyorativa es recogida por el colectivo gay y ellos la utilizan, es como que le cambian la connotación dentro y se lo llaman de una forma reivindicativa incluso. O sea, todo eso ocurre con el lenguaje, ocurre constantemente, ¿no? Pero a mí la imposición del lenguaje inclusivo en las aulas me hace pensar en la incapacidad para enseñar a los niños algo mucho más valioso que el respeto usando un lenguaje prefabricado, que es la posibilidad del lenguaje de la polisemia, la posibilidad del lenguaje de no ser literal, la posibilidad de entender que la inclusión a veces está excluida de una palabra donde parece que no sonase, ¿no? Yo creo que eso es un indicador de cómo desde el sistema educativo se está perpetuando esa lectura literal del mundo y se le está dando a los alumnos a veces como la única. Al final es castrarles la posibilidad de entender el doble sentido, de entender lo que el lenguaje expresa y no dice literalmente, ¿no? Así que, no sé, se me ha ocurrido con lo de los motes.
Pues esto nos viene de perlas para justamente para virar hacia el segundo tema, que es la censura y la cultura de la cancelación, porque de hecho el hecho de que tú estés, bueno, de alguna manera reduciendo el mensaje, no deja de ser una forma, ¿no?, de apartarte primero de una riqueza de expresión oral y escrita que es necesaria, pero al final todo se acaba contaminando. Estamos bueno, tú has escrito mucho y has hablado mucho sobre el tema de la cultura de la cancelación, que yo no sé por qué la llaman cultura, pero bueno, ahí está el término. Y de la censura, que se está cada vez produciendo más en los países occidentales. ¿Cómo ves la situación a día de hoy? ¿Tú crees que esto, bueno, no deja de ser una moda pasajera más por la eclosión de las tecnologías, de estos cambios sociales? ¿A qué lo atribuyes? Bueno, yo creo que son movimientos pendulares y que estamos en un momento en que el péndulo ha recorrido mucha distancia hacia la seguridad lejos de la libertad. Los años 70 era al revés. Bueno, es que ha pasado tanto. No es la primera vez que pasa esto. Estos retrocesos son. Lo que sí que yo noto como una cosa nueva en esta época es que el censor se ha convertido en un personaje popular. En la época de... Yo he leído muchísimo sobre la censura franquista, la historia de la censura en España, y en general el censor ha sido siempre una figura molesta para la mayoría y un poco casposa y un poco aguafiestas, y ha sido un personaje que, no sé, censores como, no sé, Camilo José Cela ejerció como censor un tiempo y no era una cosa de la que él presumiera, porque era un trabajo feo y era feo incluso en una dictadura, no era simpático ese personaje. Sí, se vio con el destape, claro, se acabó aquello y cayó la ley de Fraga y pum, pues una exageración total, ¿no? De tetas y culos y todo lo que no se había podido hacer. Pero yo sí detecto que, por ejemplo, puedes leer en el New York Times columnas muy aplaudidas. El otro día Jacinda Ander, bueno, apelaciones a la censura como algo bueno y a la libertad de expresión como algo peligroso, que son aplaudidas. O sea, es decir, censores amateur o censores populares que son realmente Premiados. aplaudidos, sí, premiados con prestigio. Y también una especie de corriente dentro de la izquierda que presume la cultura como algo peligroso, o sea, necesitado de censura, de expurgo. Hay ciertas obras dañinas que, no sé, despiertan malos sentimientos en la gente y la libertad de expresión como algo peligroso, porque abre las puertas a los discursos de odio que vuelven a la gente racista o así, ¿no? Yo creo que esto es una corriente que ahora mismo está dominando bastante en las izquierdas políticas. Yo en España, por ejemplo, de los partidos que hay, el otro día, Sumar dijo que iba a quitar la ley Mordaza de una vez, que iban a quitar el artículo de las injurias a la corona del Código Penal, el de enaltecimiento del terrorismo, etcétera. Los artículos por los que han ido condenando a la revista El Jueves, a raperos, a gente así, a Defcon 2, ¿no? Bien, pero también Yolanda Díaz, o sea, de su partido, o ella, votó a favor de la ley trans, que tiene un articulado que es liberticida a muerte en cuanto a la libertad de expresión, porque mete dentro de los... O sea, equipara muchísimo la ofensa de alguien con un posible delito, ¿no? En cuanto al discurso de odio. Y no veo que tampoco esté hablando de escribir mejor los artículos relativos a los discursos de odio machistas o racistas, que también son un cajón desastre donde muchas veces todo depende de la interpretación de un juez, porque no se puede saber, es muy difícil medir si un discurso está produciendo un peligro o no. Entonces al final todo queda en la arbitrariedad. Y tampoco se defendió al prota de mi libro, que fue condenado a la vez que Pablo Hasél, y hubo manifestaciones solo por uno que no ponía en cuestión o en peligro la sensación de seguridad simbólica de este grupo, porque había tocado un tema mucho más tabú para ese grupo. Entonces,
yo creo que estamos en un momento de retroceso, pero tengo perfecta confianza en que una generación que siempre demuele los edificios que levanta la anterior, vendrá otra vez a pasarse de libertina, ¿no? O sea, creo que el péndulo volverá a recorrer su trayectoria. Lo que pasa es que por esas carencias que yo detecto como padre en la educación, como observador o como hijo de profe, que me cuenta mi padre cómo ha cambiado la cosa, mi mujer también es profesora, a mí me preocupa un poco que estemos dejando sin herramientas para una lectura más profunda y por lo tanto para una experiencia de la libertad más vívida y más responsable también a la generación que se supone que tiene que volver a sacarnos del convento. Pero es que, Porque claro, lo que hay un problema también en el ámbito educativo que nosotros, bueno, al estar constantemente en él, nos van llegando, lógicamente, bueno, mucha preocupación, porque esta figura del censor que comentabas al principio también sobrevuela todos los institutos y todos los centros educativos. Claro. Ocurre que, por ejemplo, pues muchos profesores no están del todo de acuerdo en las prácticas más o menos obligadas a la hora de impartir sus materias, cuando no ya hablemos de que tienen que dar otras que no les corresponden, pero dejémoslo ahí, y se encuentran con esta censura, ¿no? Con bueno, estos enviados, ¿no? del pedagogismo, que de alguna manera pues implícita y otras veces explícitamente acaban pues por rebajar los ánimos, y esta fuerza de voluntad a la que te referías, ¿no? De las próximas generaciones. Muchos a lo mejor ya se están jubilando y lo ven pues con pena, pero es que también se lo encuentran profesores jóvenes con esta deriva. Entonces, a veces piensas, bueno, ¿qué se puede hacer frente a este escenario que no es únicamente educativo y es un poco el motivo de este webinar, ¿no? Sino que es, bueno, un tejido que estamos construyendo entre todos de una sociedad con estos parámetros, con estos modelos, y que entonces es muchísimo más fácil, por ejemplo, colar la figura del censor en un centro educativo, porque lo tenemos en todas partes. Pero es que también el censor actúa mucho por vergüenza, te trata Claro. Hoy al ser, es que la censura ya no es vertical, el censor ya no es una figura odiosa y burocrática, sino que son grupos de gente muy popular. Entonces lo que te están diciendo es que eres un viejo, que estás anticuado, que eres un profesaurio, ¿no? Y lo que tratan con esto es de avergonzarte a ti, pero también de avergonzar a los que piensan como tú para que se callen. Funciona así, son las espirales, es que es muy viejo, son las espirales del silencio. Esto lo vio una socióloga que se llama Noel Neumann en los años 60. Y Sí. claro, funcionaba antes de las redes sociales, pero con las redes sociales es brutal, porque el escarnio siempre es público. Esto es las redes sociales son un patíbulo, donde van a colocarte para que tú te sientas avergonzado. Y la vergüenza es más amordazadora que el miedo. El miedo a que te metan en la cárcel por decir algo te puede revelar, te puede... la sensación de agravio es tan intensa que te puede, casi que te hace más fuerte como disidente, pero la vergüenza no. La vergüenza acobarda muchísimo a la gente. En mi profesión, en el periodismo, lo detecto sin parar. Como por miedo a ser avergonzados con etiquetas infamantes que vuelan, bueno, como Con una como asteroides. facilidad pasmosa, sí, sí. Claro, mucha gente se calla, pero no es por miedo al castigo, es por miedo a la vergüenza pública. Sí, sí, por supuesto. Al Sí, sí. No, escarnio. si me permites un ejemplo de reacción frente a esto, mediante la ironía, precisamente, ¿no? Por esto me ha venido ahora al caso. A ver, esto proviene realmente de los países anglosajones, ¿no? Y por esto siempre he pensado que es algo así como el calvinismo secularizado, ¿no? O algo así. Sí, sí. En la Universidad de Oxford, ¿no? Es un ejemplo bastante puntero. Ya hace 6 o 7 años u 8, un grupo de alumnos de la Cancel Culture exigía la retirada en los programas de historia del pensamiento
la retirada de autores como Platón, Descartes, Hume, bueno, Kant, etc. Claro, la reacción fue de un filósofo inglés, hoy ha fallecido, Roger Scruton, respondió diciendo, they can't be serious. O sea, utilizando el Kant del pensador con el cannot, ¿no? Él no puede, ¿no? Lo dijo por escrito, dice, they can't be serious. Creo que es una buena reacción, ¿no? O sea, en fin, quizá muy simbólica, pero solamente por citar esto. Claro, pero fíjate, pasó con la edición de Roald Dahl. Sí, muy bueno, sí, sí. La nueva edición de Roald Dahl iba a ser una edición expurgada de términos que la gente políticamente correcta anglosajona ya considera casi conjuros mágicos, ¿no? Como que si esa palabra aparece ya el niño se va a volver Hitler o algo así, ¿no? Es pensamiento mágico al final, ¿eh? Porque al final la literalidad atribuye a las palabras el poder mágico de un conjuro. Por eso es estúpido, ¿no? Bueno, ahí, en ese caso, la reacción fue tan ridiculizadora hacia la decisión editorial y de los herederos de Roald Dahl, de la empresa, una empresa que creo que tiene acciones de Netflix, etc. La reacción fue tan frontal que eso se paró. Y entonces lo que hizo la editorial es sacar una versión expurgada y una versión original de los, creo que eran 4 o 5 libros de infantiles de Roald Dahl, La fábrica de chocolate, etc., ¿no? Vale, dices que victoria, claro, con esa ridiculización, pues, del censor, del mojigato, con esa defensa frontal de la obra de un autor que es defendible por sí misma, desde el materialismo, por su calidad, por su arrojo, pues se frena. Sí, pero la misma semana pasó también que cambiaron una nueva edición de las novelas de James Bond. Ahí ya la reacción no fue tan unánime y siguió para adelante. Y también de unos cuentos infantiles de la autora de ciencia ficción Úrsula K. Le Guin, que también se pasaron por el filtro. Y ayer mismo yo vi una noticia en El País sobre la figura de los sensitive readers en España, ya que son empresas que aprovechan este ambiente de represión moral para ofrecerse como una censura previa pagada por las editoriales. O sea, el editor paga a estos que son, yo les llamaría más que sensitive readers, lectores ofendiditos, porque son gente que, gracias a su inmensa sensibilidad a flor de piel, intenta anticiparse a lo que luego pueda ser un problema de relaciones públicas porque te salten en Instagram o en Twitter con una bronca. O sea, ya hay gente que gana dinero con esto. Y en El País, es lo que digo de aplaudir al censor. A esto, que es una empresa de censura previa pagada, se le aplaudía. Sí, sí. No, porque que limpian los textos, los hacen menos ofensivos, más inocentes. Lo que también ocurre, Juan, es que también sabemos a lo largo de la historia que al final todo lo que acaba censurado, prohibido, etcétera, acaba siendo objeto del deseo y al final, tarde o temprano, esa censura acaba explotando en las manos del censor, ¿no? Porque siempre hay vuelcos que de alguna manera reivindican, oye, que yo quiero leer pues a Dahl en su versión original, ¿no? Sí, pero si el problema no es Dahl, el problema, y O hay quien sea. millones de copias de Dahl, esto no es Fahrenheit, aquí no se puede, pero el problema son los nuevos. El problema es el Roald Dahl, que ahora está escribiendo su primera novela, una tía brillante que quiere escribir esto en literatura infantil y que sí que ese no tiene modo de defensa. Mira lo que pasó con Harry Potter. A J.K. Rowling no se la cargaron porque es J.K. Rowling, porque pesa una tonelada. Si llega a ser una persona que no reporta tanto beneficio a la industria editorial como ella, ya no, os aseguro que no volvía a levantar la cabeza. O sea, esto depende mucho del peso. Esto yo lo he hablado con Pérez Reverte, que dice que él se queja mucho de esto de estas cosas, ¿no? Y una vez me dijo, en realidad yo me quejo por los demás, porque yo no tengo ningún peligro, yo no corro ningún peligro, yo soy Pérez Reverte, vendo un montón, tengo mis lectores que leen lo que yo... Pero un joven que se meta en según qué líos sí que va a tener un problema, porque ahí es donde funciona Sí, claro. la censura, con defensores
con defensores, o sea, es decir, con gente que ya defiende tu trabajo, es lo que me pasa a mí. Yo no corro ningún peligro, o no siento que lo corra, porque ya tengo suficiente público como para mantenerme, pese a los intentos que pueda haber de vez en cuando para que me echen de un sitio que ha pasado. Pero claro, echarme a mí de un sitio es perder dinero para esa empresa. Y esa es la suerte. Pero si esto me pasa hace unos años, hace 5 o 10 años, Sí, pues a lo sí. mejor las cosas serían diferentes. Y yo sí que noto mucho miedo de los pequeños y de los medianos. Por ejemplo, las mayores víctimas de la cultura de cancelación anglosajona, que aquí no está instalada de la misma manera porque somos mucho más gamberros, son profesores. Profesores que no tienen un respaldo, de lectores o de otra, como para defenderse, y son los que caen. Muy bien, no sé si Ramón o Josep quieren comentar alguna cosa al respecto antes de que pasemos de bloque. Hola Juan, muchas gracias. Mira, a Hola. mí me parece muy interesante esto que planteas de la ironía como una palanca para pensar, ¿no? Y casi me suena esto a una obra de arte, ¿no? Y algunos ejemplos que has puesto, pues suenan a obra de arte. Lo que pasa es que yo veo, no sé, yo también veo como un peligro. Es decir, tú cuando vas a ver una obra de arte, tú vas allí a pensar. Es decir, cuando tú vas a una exposición o vas a una muestra de una performance y vas a ser interpelado por esa obra, ¿no? En cambio, cuando utilizamos la ironía, que yo estoy de acuerdo, ¿eh? Esto es como la inteligencia del humor inglés, ¿no? Pero aquí somos como mucho más vastos, ¿no? Y entonces lo que podemos defender como ironía puede ser exactamente lo contrario, es decir, que como no una muestra de genialidad y como una muestra de inteligencia, sino como un ataque literal, ¿no? Entonces, Sí, como que yo la veo... ironía puede ser utilizada como pretexto o como excusa, ¿no? Era irónico, ¿no? Heil Hitler era irónico, este rollo, ¿no? Claro. Claro, pero yo es que creo que la ironía no está en el mensaje necesario. O sea, la lectura que yo hago de la ironía es en los ojos del que mira, es tomar una distancia irónica con el mensaje. Fíjate el Quijote, porque decías que aquí somos más vastos. El Quijote es una obra que tiene muchas lecturas posibles. Hay gente que creerá, porque hace una lectura excesivamente literal, que es una novela sobre un hombre que se vuelve loco y se cree un caballero andante, y se estampa contra los molinos. Pero eso es claro, esa es la primera capa de una obra que nos está permitiendo a nosotros hacer una lectura utilizando la ironía como palanca mucho más rica. Por ejemplo, como una obra sobre precisamente el peligro de confundir la ficción y la realidad, es decir, de no ser capaz de la ironía más elemental, que es separar la fantasía de la realidad. Es decir, el Quijote es un hombre que cree que lo que hay en los libros de caballería es verdad. Es un hombre sin lectura irónica sobre aquello que está leyendo, sin la más mínima lectura irónica sobre lo que está leyendo. O sea, que yo me refiero más a la ironía como mirada que a la ironía como objeto. A la ironía como capacidad nuestra de leer de varias formas lo mismo, incluso de discutir nuestras distintas lecturas con apasionamiento y con hostia, si hace falta, y no tanto como que venga un gilipollas y nos diga una burrada y luego diga que era irónico. No, bueno, claro, eso pasa, ya ha pasado siempre, ¿no? Quiero dejar claro eso, que hablo de la ironía como una responsabilidad del que mira, como una capacidad del que mira, como una riqueza del que mira, y no tanto como un mensaje que pueda ser irónico o no. Claro. Ahí es donde me parece una cosa que nos... Yo completamente de acuerdo en que hay que educar a buscarle diversos niveles de la lectura, ¿no? Del arte, de las películas, de cualquier cosa, ¿no? Pero que a veces apelando a la ironía, pues sucede esto, ¿no? Y de la misma manera que comentabas, ¿no? Bueno, ahí como está, no lo has dicho tú, ¿eh? No es una frase tuya, cultura de la vergüenza, ¿no? De etiquetar, de ridiculizar, de la censura, ¿no? Claro, también puedes decir, oh, es que están utilizando la ironía. Claro, pero mira, te voy a contar, te voy a cambiar la palabra. La ironía se puede usar de esa forma, pero la moral también. Y no vamos a abolir la moral por eso. O sea, en nombre de la moral se cometen grandes atrocidades, ¿verdad?
Claro, en nombre de la ironía se pueden decir muchas burradas que no sean... Pero claro, es que todo se puede utilizar. En nombre de la libertad, ¿cuánta libertad se quita? En nombre de la riqueza, ¿cuánta pobreza se crea? ¿No? Claro, pero bueno, eso no pone en cuestión la figura ética de la moral o de la ironía o de lo que sea, ¿no? Pone en cuestión al que hace trampas. Claro, no cuestiono la ironía, ¿no? Y te he dicho que como palanca de pensar, ¿no? ¿Cómo pensamos? Pues a veces la ironía nos ayuda a pensar, ¿no? Es el humor fino, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a veces, es decir, ¿y cómo fomentamos eso? ¿No? Porque al final vamos a acabar una guerra entre los censores y los irónicos, digamos, y a ver quién dice la palabra más ridícula o para ridiculizar al otro, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer de trabajar la ironía, de enseñar a ser irónicos en este sentido que me parece muy higiénico, ¿no? De distanciarnos de la realidad, ¿no? De distanciarnos y ver las cosas más objetivamente y decir, no, pues esto se puede leer así, 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 ¿no? ¿Cómo ves tú? Ya que vivimos en el ámbito pedagógico, ¿no? ¿Cómo Ya, ves pues, que se podría hacer? igual donde estaba antes el crucifijo o el retrato del rey, se puede poner la pipa de Magritte, de esto de cine Bueno, eso es para... ironía pura, lo de la pipa. Sí, sí. Claro, pues eso, desde Sí, ahí sí, sí. estaba el crucifijo. Yo creo que es importante sobre todo porque los niños son literales. Hay un estudio sobre la necesidad de un lenguaje inclusivo en el que el grupo de estudio de cobayas eran niños pequeños, ¿no? Y está demostrado que los niños pequeños sí necesitan el todos y todas en español, porque el niño tarda un tiempo en desarrollar la capacidad de hacer esa lectura irónica sobre un todos que también puede significar todas, ¿no? Entonces, utilizaban esta incapacidad de los niños pequeños para justificar que toda la sociedad adulta empleara este desdoblamiento. Entonces, claro, no hay que tener prisa tampoco. Yo no soy irónico con mi hijo. Vale. Es muy pequeño, pero sí espero que poco a poco se vaya dando cuenta de que esto no es una pipa, aunque vea una pipa. O sea, de que hay formas originales, atrevidas, subversivas, incluso prohibidas, de ver lo más elemental. Y que no todo lo que parece veneno es veneno. Vamos, aquí estoy fumando, ¿no? De todas formas, Juan, también se necesita un cierto mapa de registros a la hora de saber interpretar, tú te referías a la mirada sobre la ironía más que a la ironía en sí. Claro, depende de la ironía con la que te encuentres, si no eres capaz de saber enlazar dónde está la gracia, pues te vas a quedar igual. Y si lo tomas literalmente ya te hundes en función del mensaje, ¿no? La ironía sin conocimiento es imposible desarrollarla. O sea, yo creo que vosotros también, pero percibo que esto de haber ido expurgando contenidos de la educación, hacer a la gente más dependiente de la búsqueda en Google y menos memoriosa y menos, al final crea ciudadanos menos articulados, con menos capacidad para todo esto. Esto si no hay si no hay una enseñanza activa de lo que hay en las bibliotecas, del conocimiento, si no hay un conocimiento, no se pueden articular bien todo esto que estoy diciendo es muy difícil para personas ignorantes. No lo sé, no sé cómo lo veis vosotros, aquí sois los profes. Bueno, vamos a pasar al siguiente bloque porque tenemos, bueno, como unos 10 minutos más o menos. Sí, tenemos 10 minutos antes de entrar las preguntas y va referido pues a este silencio cómplice que, por ejemplo, lo hemos visto, ¿no? En todos los debates previos y artículos y programas impresos. Yo he buscado expresamente en los programas electorales entre la izquierda y la derecha. Yo diría que prácticamente la totalidad de partidos han pasado absolutamente de puntillas sobre el debate educativo. Bueno, esto llama la atención, teniendo en cuenta pues, que además
si sumamos, bueno, pues que tenemos en España 8 millones de alumnos, sin contar los de la universidad, 700.000 profesores, tú empiezas a contar todo lo que suma la comunidad educativa y se va prácticamente o se queda por ahí un 30% del electorado. Es decir, que en términos de rentabilidad les hubiera podido interesar a cualquier partido abordar el tema educativo, ponerse de frente y decir, señores, porque esto nadie lo puede dudar, aquí hay malos resultados. Tenemos un déficit de comprensión lectora importantísima, los niños cada vez saben menos matemáticas, su nivel en general de conocimientos no es el que desearíamos todos y algo está sucediendo. Vamos a revisar cuando menos qué es lo que hemos hecho mal. Bueno, esto es un debate inexistente. Tú que te sueles, bueno, que conoces el mundo político como periodista y también como analista social y político, ¿a qué atribuyes esta desgana que además no es de ahora, sino que lleva ya unas cuantas décadas instaladas? No es desgana, no creo que sea desgana, creo que en educación pasa lo mismo que en otros segmentos. Cuando fracasa un método, se destinan más recursos a ese método. Esto pasa con la violencia de género, ¿no? Parece que no funciona lo que se hace. ¿Cuál es la solución? Meter más dinero a lo que se hace, pero no discutir lo que se hace, no discutir este tipo de solución. ¿Y por qué no se discute? Ahí se ve mucho mejor que la educación, por miedo, por miedo, porque hay un chantaje moral. Si discutes el cómo, te estás negando el qué, te estás convirtiendo en un cómplice de... y creo que la educación es igual, lo que pasa que es un tema menos, quizás sí menos candente en ese sentido mediático, pero yo veo que las reformas tienen vaivenes en cuanto al nivel de ayuda económica, a lo mejor en becas. O sea, la reforma del PP y la reforma del PSOE última van en un mismo camino, ¿no? Que es neoliberal. Pues yo esto lo he aprendido leyendo a Andreu Navarra, a Gregorio Luri, a gente así, ¿no? Han dado forma a cosas que yo tenía como observaciones mucho más humosas, por decir así, ¿no? Vaporosas. Pero hay ciertos tótems sagrados que no son discutidos porque hay un chantaje moral hacia quien los discute, exactamente igual en la lucha contra ciertas cosas sociales que en la educación, ¿no? Ahora estamos ya leyendo noticias de lo que las pantallas, de los resultados que ha dado la tecnologización esta bastante neoliberal en países que nos llevan un poco de ventaja. Y aquí es como que todavía pues, necesitas ver el muerto en tu puerta para tomar otro camino, ¿no? El otro día leí que habían comprado un montón de impresoras 3D y dices, bueno, pues es que vas viendo malos resultados. Claro, en la educación lo que también he sabido leyendo a gente que está adentro es esto de que si los resultados no son buenos, cambiamos el método de examinación. O sea, sí, es como te está saliendo alta el azúcar, voy a subir en el médico, ¿no? Voy a subir el umbral del azúcar tolerable en sangre. Se hace un poco así, ¿no? Cada vez hay más sobresalientes y un nivel más bajo, ¿no? Porque España quiere quedar bien en PISA. Pues No sé está si quedando muy mal, porque los resultados no son precisamente buenos. Ya, pero se intenta, yo creo, ¿no? Se intenta competir en esa liga y no tanto. O sea, yo veo que hay muchas semejanzas entre lo que pasa con la educación y las soluciones y lo que pasa en otros ámbitos, ya digo. Y creo que también la censura tiene mucho que ver con esto y el miedo a ser tildado de cosas.
yo no entiendo por qué he leído a muchos pedagogos de estos que sí que tienen el poder o la sartén por el mango, veo recurrentemente hablar de los Reyes Godos. Yo no sé cuál fue la última generación en España que estudió los Reyes Godos, pero sí sé, y esto es una cosa que no sé qué pensaréis vosotros, y luego me contestáis, pero creo que en un sistema mucho más arcaico de educación, donde había menos años obligatorios y donde había muchas menos técnicas y muchos menos recursos, cada año de educación era más eficaz para el alumno que ahora con más métodos. Entonces, ¿por qué mi padre recibió una educación mejor que yo, secundaria, si estudió en aquellos tiempos? El nivel de mi padre era más alto que el mío cuando salí del instituto, y lo sé porque también él guarda sus materiales de estudio y eran más exigentes. Y ya en la universidad no se puede ni comparar la distancia bestial de formación que tuvo él en una generación donde no se supone que esto no era tan problemático, y en esta donde sí que se habla mucho de la educación. O sea que no sé si es desdén o cobardía, y no sé si es... realmente no creo que sea desdén. Todos los políticos hablan de la educación. Todos lo llevan en el programa. Ojalá hablasen, o sea, el PP siempre cambia lo que hace el PSOE, y el PSOE siempre... o sea, vamos a una reforma educativa por legislatura aquí. O sea que desdén no es. Es más bien que fallan las preguntas, ¿no? Pero decidme vosotros. Sí, Bueno, no, a ver, yo estoy bastante de acuerdo, ¿eh? Quiero decir, lo que no se plantean son los auténticos problemas educativos, porque este debate se da por cerrado. Claro, Es decir, entonces o se están planteando cómo combatir los síntomas sin ir a las causas, sin ir a la enfermedad que produce estos síntomas. Creo que y de hecho, a ver, yo creo que hay una auténtica complicidad educativa en general entre todos los partidos políticos, por supuesto los principales. Y la prueba es que cambian las leyes, pero no cambia nada. La estructura claro. es la misma. Esa es la sensación que pero tengo. no olvidemos también que no es solo en España. O sea que yo creo que esto es importante señalarlo. Muchas de estas políticas educativas, aunque luego vayan maquilladas o matizadas en cada estado, pues con 4 cositas distintas, están bueno, muy vehiculadas a través de organismos internacionales, ¿no? Que son los propios creadores de los informes internacionales. PISA, sin ir más lejos, cada 3 años pues hacen unas recomendaciones de cómo tienen que funcionar educativamente los países de la OCDE. Entonces, Sí. ¿hasta qué punto somos responsables como país o nuestros políticos, hasta qué punto son responsables de cómo se implementan estas recomendaciones en los respectivos sistemas educativos, que sí, llevamos 7 en 35 años, o, bueno, si es que es un problema que se escapa, ¿no? Un poco de la órbita nacional, para entendernos. Yo creo que lo que es importante, Juan, es lo que has comentado antes de que vas a la escuela de tu hijo, ¿no? Sí. Y preguntas por la biblioteca, ¿no? Es una pregunta subversiva, ¿no? Claro, aquí utilizamos etiquetas. Has hablado de una enseñanza arcaica, neoliberal, progresista, hablamos de eso. Pero al final, las matemáticas son matemáticas, la biología es biología, la literatura es literatura, y eso hay consenso. Lo que ocurre es que luego eso, que hay un consenso, lo que es la cultura que hemos recibido y que hay unas universidades, unas facultades de las diversas materias tal, es los subterfugios que tenemos, como veniendo a decir que, pues eso, que la biblioteca no tiene que entrar en el colegio, que no es un elemento del colegio, y que todo ese saber no tiene que transmitirse a las nuevas generaciones. Yo veo ahí el problema. Y entonces tú, creo que, si mal no te he entendido, ¿no? De que la ironía puede estar en crisis porque no tenemos ese acceso al conocimiento, y en cambio la respuesta fácil de Google. Y con la respuesta fácil de Google es difícil hacer eso,
que la ironía sea una palanca para pensar, de rizar el rizo, de buscar los matices, de buscar... Sin ese bagaje es más difícil. Y eso yo no me explico por qué se hace, o sea, por qué se cancela todo ese caudal de conocimiento. Yo de verdad no encuentro explicación, a no ser que sea eso de una ley de Murphy, una ley de estas raras, pero no tiene sentido. Hay una derivada. Se ha producido un movimiento, los estudios culturales anglosajones, muy, como decía, creo que salía antes, decía que sí, lo del calvinismo, ¿no? Hay una inclinación a considerar la cultura como una amenaza. Sí. O sea, la cultura está, pero no a la manera de muera la inteligencia, de los burros estos de la... no, de la Universidad de Salamanca, ¿no? Del Paraninfo, no. A considerar que en la cultura está codificado todo lo que nos oprime, todo lo que perpetúa estructuras, etc. Y por eso en Oxford piden quitar unos autores clásicos, pues seguramente porque tenían esclavos o por machistas o por lo que fuera, y la Torre de Hume de la Universidad de Edimburgo cambia su nombre. De nuevo son lecturas literales, si os fijáis, porque solo y de pensamiento mágico, porque solo la aparición de ciertas palabras o el hecho de que Hume tuviera un esclavo o lo que fuera, ya invalida toda la obra de este autor y toda su influencia la convierte en algo nefasto. Sí, sí. Entonces tenemos eso como base del adanismo, que es el sueño de construir de cero al hombre nuevo y que se repite cíclicamente, va apareciendo en la historia muchas veces. Hoy esto se ha instaurado casi como un pensamiento de viejos contra jóvenes. Yo veo que es lo mismo la impugnación al conocimiento escrito que la impugnación a los viejos y lo que ellos saben. Yo noto que hay que debajo de todo esto está el adanismo y el afán, así como prometeico, de construir a un hombre, bueno, ya no sé, un hombre, un ser humano nuevo y liberado de toda esa carga. O sea que yo creo que, en parte, si no hay más bibliotecas o no se cuida más la biblioteca escolar, es porque hay un sector al que la biblioteca le da miedo. Cierto. Porque le hace pensar que está llena de tóxicos ideológicos que pueden convertir en un mutante malévolo al pobre chaval que se descarríe. Mira, si nosotros... Pero esto, de nuevo, no es nuevo. Yo critico el adanismo, no voy a ser adanista. Si hoy pilla un padre a su hijo de 14 años leyendo Las penas del joven Werther, el padre seguramente se ponga muy contento. Pero un padre en el siglo XIX o en el siglo XVIII finales que pillara a su hijo de 14 años leyendo esto se lo quitaría de las manos, porque estaba produciendo suicidios. Claro, Y en los años, sí. en los años 70, si un padre pillaba a su hijo leyendo El guardián del centeno, depende del padre que fuera, también se lo tiraba por la ventana. Y hoy un padre normal aplaudiría porque el hijo está leyendo al Salinger, ¿no? Pero sin embargo, noto que en los que mandan en la cultura hay una idea mucho más parecida a la de esos padres histéricos que tiran el libro por la ventana. Y esto se ve en los expurgos de las bibliotecas escolares. En España ha habido un montón. Ha habido un montón que la Asociación de Padres y Madres o lo que sea se mete en la biblioteca y empieza a tirar caperucitas fuera. Porque consideran que la cultura es un peligro. Así que, si la cultura es un peligro, y puede que la cultura en parte pueda ser peligrosa, no son inocentes los artefactos culturales, bueno, hay lecturas muy nocivas. Pero creo que el sistema educativo, igual que la sociedad, lejos de ayudar a los alumnos a que hagan la lectura más profunda, más crítica, están prefiriendo a veces utilizar la censura para salvarles de ese demonio que vive entre las páginas de algunos libros. Y eso es lo mismo que está pasando para los adultos. Ya voy a terminar con esto. Si tratamos, ¿acaso no tratamos hoy o no tratan a los adultos como si fueran niños? Sí. ¿No veis todo el día adultos reprendidos públicamente por decir una palabra que no se dice? Sí, totalmente cierto. Sí, sí. Pues vamos a pasar, si os parece, ya a las preguntas de los asistentes. La primera es de Laura Fernández, os da las gracias.
Pregunta que por qué llegados a tal punto de censura y de culpabilizar cualquier cosa como violencia, no salen los afectados a denunciar esta falta de derechos quejándose en las calles, saliendo en los medios de cualquier forma con tal de que el mundo les vea y les oiga. ¿Que ¿Por qué no salen a la calle los Mm. afectados por esto? Sí, sí, pregunta por qué no salen a la Pues, calle. bueno, la gente sale a la calle poco, ¿eh? Mm. Em, a mí, más que salgan las masas a la calle molestas, yo creo que hay mucha gente, es lo que decía antes del péndulo, hay mucha gente que quiere sentirse más segura. Los espacios seguros en los campus anglosajones al fin empezaron siendo una oferta de las universidades y han terminado siendo una reivindicación de los alumnos que exigen tener esos espacios seguros. O sea, hay mucha gente que sí que percibe las cosas como una amenaza. Lo que sí veo es que, como sobrevuela ese chantaje moral y esas etiquetas, mucha gente que debería hablar y que debería tener la responsabilidad de hablar, se calla. Y esto lo veo en mi profesión de nuevo, o entre los escritores, o en el mundo del cine. El mundo del cine parece tener una opinión unánime sobre ciertas cosas, pero eso, la unanimidad, fuera de un estado fascista, la unanimidad siempre es falsa. Es una espiral del silencio. Y yo, lejos de compadecer a los que se callan por miedo, los critico porque me parecen irresponsables. En el caso de Roald Dahl, por ver a uno que ya hemos tocado, la cultura se puso en modo responsable y respondió masivamente y agresivamente y ridiculizadoramente aquel acto de censura de unas obras. Se cumplió la responsabilidad, pero lo común es que no se cumpla. Ujú. Y, y en fin, y yo a la gente con miedo la puedo compadecer en lo individual y si tiene buenos motivos, pero en general me parece que hay mucha irresponsabilidad. Que lo haga otro. A mí me dicen mucho gente, me encanta tu artículo, me dicen en privado, gente, digo, de la cultura, ¿eh? O sea, gente con nombre. Me dice, oh, muy bueno tu artículo, por privado. Y digo, o sea, piensas lo mismo y no te atreves a escribirlo tú. Y esto lo veo mucho y a mí me parece, pues eso, ¿cómo va a salir la gente a la calle si hay tanta gente que podría decir cosas y que se calla por cobardía? Pues siguiendo con la censura, te pregunta Luis Monroy que si crees que actualmente en certámenes y concursos literarios hay obras que se quedan fuera o no ganan por incluir temas incómodos o que puedan resultar complicados de justificar para quienes conceden los premios. ¿Crees que prefieren no arriesgar y premiar lo políticamente correcto? Te pregunta. Pues a Luis Monroy le diría que hay una frase de Roland Barthes que dice, que es un hallazgo de estos cojonudos, que la censura en el fascismo, la censura no obliga a callar, sino que obliga a hablar, a decir algo. O sea, la censura peor, en el ambiente de censura más autoritario, más despótico, lo que ocurre es que la gente dice lo que no piensa. O sea, lo de callarse es el primer nivel, es el nivel usuario. El nivel pro es gente diciendo lo contrario de lo que piensa. Lo vemos continuamente, ¿no? Vale, en los certámenes literarios yo creo que se acaba premiando lo que la institución piensa que puede ser más... O sea, no vería tanto el hecho de que censuren una obra extremadamente visceral o desagradable, porque creo que eso siempre ha pasado. Creo que siempre ha habido en los certámenes esa censura. Hubo un momento de la generación X cuando se premiaba, por ejemplo, Historias del Cronen, creo que fue Premio Destino, uno de estos, también Matando dinosaurios con tirachinas, que también era una novela muy de droga, muy de sexo, de violaciones, muy bestia. Hubo ahí un momento que se puso de moda lo canalla, estaba el grunge, estaba Nirvana, era un momento así, ¿no? Y yo creo que ahí quizá era más fácil que una institución premiara un libro, pues, peligroso de alguna forma. Pero creo que lo común ha sido que cuando hay dinero,
y hay reputación institucional, esa censura hacia lo políticamente incorrecto siempre actúe. Lo que creo que pasa ahora también, y que es más preocupante, o que es un nivel más alto en el ambiente de censura, es que se premia aquello que se cree desde la institución que deja bien. O sea, lo que decía Barthes, no es que te obliguen a callar, es que te obligan a decir X. Y esto afecta también a la gente que escribe. Yo creo que sí hay mucha censura, autocensura, y mucha gente que acaba escribiendo aquello que cree que el sistema va a aceptar como parte de... y mucha gente que deja de escribir otro tipo de cosas. Pues rozando también la censura, pero desde la parte académica, José Carlos Moríñigo nos comenta que es profesor de instituto público recién jubilado y pregunta, no sé si es una pregunta en voz alta o interior o para Juan, no lo sé, dice, ¿es la sociedad consciente de que aquello que se llamaba libertad de cátedra ha sido erradicado completamente en la enseñanza media? Pues eso... Pensamos que sí, ¿no? Xavier, tú... Se está erradicando a marchas forzadas, sí. Vale. Los profes pueden utilizar, pero es que la investigación, hay un caso, José Carlos, ¿verdad? Le voy a contar a José Carlos un caso, yo lo trato en La Casa del Ahorcado, de un libro anterior mío, que es en la investigación ya científica, en la revisión por pares, de matemáticas. ¿Conocéis el caso de Tabachnikov y Hill? No, Es de 2000... no. No, pues no lo conocemos, cuéntalo. No lo conocemos. Tabachnikov y Hill son dos matemáticos. Y no voy a decir bien el nombre de la revista, pero una de las revistas académicas americanas de matemáticas así punteras, de las que dan buena reputación de esta académica, con puntos y tal, les encarga un trabajo sobre la disparidad en las preferencias en los sexos, en las preferencias de todo tipo, en el CI, en fin. Les encarga un estudio estadístico sobre esto y ellos lo llevan a cabo. Es la revista la que se lo ha pedido, ¿no? Y cuando lo presentan, repito que ellos no son de ningún modo ni biólogos, están haciendo un trabajo de matemáticas sobre estadística, que alude a este tema que sí que es muy polémico fuera, pero ellos están haciendo matemáticas. Pues cuando lo presentan en la revisión por pares, la revista les dice que hay algunos puntos que podrían ser más incisivos. Y entonces ellos pues se ceban un poco sobre estas cuestiones. Una vez que la revista está ya prepublicada, que es la prepublicación, cuando ya ha pasado la revisión y está todo tal, se enteran una asociación de mujeres por las matemáticas de la misma universidad donde trabaja uno de estos dos. Y entonces primero les dicen que quieren hablar con ellos, luego se cancela esta cita y sin que ellos sepan cómo, de pronto el artículo que ya estaba en prepublicación desaparece. Es el primer caso de censura, de desaparición de un artículo académico, pues lo que se hace es refutarlo con otro artículo. Si está mal o llegan a unas conclusiones X, pues se refuta. Y eso es lo que se hace en la prensa, o sea, en la prensa académica, ¿no? Nature publica no sé qué y luego pues otro dentro de la revista que lo refuta. No, lo vaporizan. Sí, hay un caso... ¿Pero ¿y qué explicación dieron? Bueno, que las conclusiones a las que llegaban ponían en peligro a las chicas que ya no van a querer estudiar matemáticas si leían esto, algo así muy pedestre. Yo es que el caso lo comenté, lo detallo mucho en este libro, pero lo publiqué hace unos años, ya no recuerdo todos los detalles, pero fue, pues eso, una asociación de mujeres en las matemáticas que a base de chantajes a los directores de la revista consiguen quitarlo, vaporizarlo. Y era la primera vez que ocurría. Ya había pasado la revisión por pares. O sea que esa censura de lo que decía José Carlos de la libertad de cátedra es que ya, yo eso no lo sé tanto porque no trabajo en el sector, pero es que en el de la investigación académica en Estados Unidos por lo menos ya ha ocurrido varias veces. Sí. Bueno, pasó con el caso de Alain Sokal, que les gastó una broma y sí, lo quisieron crucificar luego, ¿no? O sea...
Bueno, ya, pero se buscó mala fama, pero Sokal publica Claro, sí, sí, es físico de vale. partículas, claro, sí, sí. Es mucho peor, ¿no? Esto es más como el astrofísico al que dejaron sin trabajo porque salió con una camisa de cómic, así que salían tías macizas para presentar no sé qué proyecto espacial y se lo cargaron. Esto ha pasado. Yo tengo un montón de casos recogidos, pero quien tiene más es un investigador que se llama Greg Lukianov, que tenéis publicado en español un libro que se llama La transformación de la mente moderna, que lo publica con Jonathan Haidt, y este hombre se dedica profesionalmente a reseñar todos estos casos que en la cultura, en el mundo de la academia anglosajón, son continuos y a veces se saldan con la desaparición de un paper, a veces se saldan con el despido de los profesores y la mayor parte de las veces se saldan con el avergonzamiento público de estos profesores o investigadores y el hecho de que ellos se acaben arrastrando por el suelo para implorar el perdón de la horda y dejando su campo de investigación. Sí, sí. Esto en la psicología evolutiva ha sido bestial, porque durante muchos años, antes de la cultura de la cancelación, la psicología evolutiva ya era una rama machacada, es que no había que atreverse para investigar desde ese ámbito. Pasaba desde los años 70. Bien, pasamos a una pregunta de Santiago Herrero, que advierte que es abierta a todos. ¿Hasta qué punto podemos relacionar la ironía con la comprensión lectora, la práctica lectora? Desde luego que no puede ayudar mucho, pero tengo entendido que pueblos como el saharaui emplean numerosos niveles en el lenguaje, digamos ironías dentro de ironías, y en cambio no tienen tanto acceso a la lectura. ¿Se trata de la práctica social del lenguaje, de la profundidad de los temas tratados en sus conversaciones? ¿Hasta qué punto la ironía está interrelacionada con la alfabetización y no con otros elementos culturales? Es una buenísima, ¿eh? Hay más casos. El urdu, por ejemplo, es un idioma muy polisémico y en los países donde se habla también hay mucho analfabetismo. Yo creo que, claro, es que yo estoy manejando un concepto de ironía occidental y esto es una limitación del campo semántico porque es verdad que manifestaciones del doble sentido, de la profundidad, de la sutileza, de la lectura de la realidad, se dan en culturas que son ajenas a la nuestra. Entonces, claro, con lo del pueblo saharaui no tengo ni idea, pero sí apoyaría la opinión contraria a la que yo he manifestado antes. Pero claro, entonces para defenderme yo lo que diré es que me estoy refiriendo a lo mejor al esquema occidental o del pensamiento ilustrado, donde sí que parece que es más difícil una lectura irónica si no se puede, que sí está relacionada con la comprensión del texto, porque nosotros aquí nos hemos movido por el texto y nos hemos construido con el texto, ¿no? Y en esta cultura sí que, pero a lo mejor es una limitación. Yo no sé, tengo algunos casos recogidos de la antropología, de rituales muy antiguos, bueno, casi contemporáneos a nosotros, pero muy primitivos en el sentido que nosotros entendemos, ¿no? En el occidente, de tribus, etcétera, que se saldaban de maneras irónicas, porque está, por ejemplo, lo de los lele y el feto, que es muy bonito, porque los lele consideran, esto es una tribu de África, consideran tabú a la mujer embarazada. Entonces, la lectura materialista que se hace de por qué la apartan es como, bueno, así la protegen. Al final es un método que esa sociedad ha encontrado para tener sin trabajar y protegidas y aisladas de las epidemias a las embarazadas. Bueno, sobrevive así esta. Pero hay otra, pero claro, hay una antropóloga Mary Douglas, que va a preguntarles a ellos por qué hacen eso. Y la respuesta es mucho más irónica, mucho más bonita. Ellos dicen que no saben lo que hay. Entonces, que el feto, o sea, el embrión, puede ser un demonio, puede ser bueno, puede ser malo, y les da mucho miedo. Entonces lo que hacen es protegerse ellos, pero fíjate qué bonito es esto, hablando de, o me lo ha hecho pensar lo del pueblo saharaui, ¿no? Una cultura ágrafa,
los Lele no tienen escritura, hace una lectura irónica sobre el embarazo, porque en el sentido de que, claro, ¿qué hay ahí? Como no lo sabemos, reaccionamos apartando, ¿no? Ya veremos si esa persona... O sea que sí, que hay formas de lectura no literal y de respuesta ante el misterio seguro en culturas ágrafas y en pueblos analfabetos o en poblaciones analfabetas. En el mundo gitano ha habido, ya no hay tanto, pero ha habido mucho analfabetismo y el pueblo gitano está lleno de ironías. O sea, el humor de los gitanos españoles está lleno de requiebros, engaños, dobles sentidos. O sea que a lo mejor estoy limitando yo, o he limitado antes yo mucho mi respuesta a lo que entiendo desde el esquema más occidental, normal, ilustrado. A lo mejor ahí estoy equivocándome. Me parece muy interesante eso que has dicho, ¿eh? Pues Y si me aquí, puedes pasar lo que has leído de esto que has leído de los saharauis, de dónde lo has sacado, a mí me interesa un montón. Te lo agradezco. pues sí, te lo enviaremos porque me parece que además lo conocemos a Santi. Pero fíjate que ahora viene una pregunta de Raúl. Bueno, más que una pregunta es un comentario de Raúl Guerrero. Yo creo que, bueno, no está inmediatamente después de la de Santiago, pero dice, exacto, no hay que irse al Sáhara. En cualquier taller mecánico u obra de construcción se verá que muchos trabajadores, gente no especialmente formada académicamente, hacen un uso exquisito de la ironía y el sarcasmo, al igual que muchos adolescentes de barrios pobres. Muchas letras del rap que millones de jóvenes se aprenden religiosamente son prueba de ello. Pero es que no es lo mismo el sarcasmo. De nuevo, claro que sí. Mi abuela no... Mi abuela empezó a leer a los 80 años. Ya sabía leer, pero que empezó a leer libros a los 80 años cuando se murió mi abuelo. Y es una mujer llena de sarcasmo y de retruécano y de sentido del humor. Es que, claro, es que lo que yo estoy llamando lectura irónica no es eso, no es la respuesta ingeniosa, inesperada, no es Chiquito de la Calzada, es Magritte, es desentrañar las capas de la cebolla de la realidad de una manera que yo sí veo un poco constreñida a una cultura adquirida por la persona y a una posibilidad de pararse. Las respuestas irónicas inmediatas, las respuestas sarcásticas inmediatas, las respuestas graciosas inmediatas, la ocurrencia, no es exactamente de lo que estoy hablando yo. Es que no sé si se entiende. La lectura irónica me parece propia, la que yo estoy manejando, me parece propia de personas que se forman porque exige un estado de curiosidad y de deseo de profundización que me parece difícil de adquirir sin esto. Claro que es posible, es que tampoco, no quiero ser determinista, ni sonar determinista, ¿eh? Pero no es lo mismo la lectura irónica que el sarcasmo, o que el chiste, o que la respuesta ingeniosa. Creo que la lectura irónica es algo mucho más exigente y algo mucho más relacionado con el pensar desde distintos puntos de vista para evitar la literalidad para evitar las lecturas literales, que hacer un comentario irónico perfectamente gracioso y bien construido. Chiquito de la Calzada está lleno de ironías maravillosas en su humor, pero no me refiero a eso. Me refiero a leer lo que pone y lo que no pone. O sea, Claro, es como el a sentido la del lectura humor, irónica, ¿no? sí, a la lectura irónica como síntoma Claro. de un pensamiento inconformista. Sí, sí. No, a ver, es que nos movemos entre tramas de significado. Y entonces, claro, hay un elemento cultural en el sentido extenso del término cultura, que por supuesto que puede haber ironía pues, en cualquier lengua, o sea, en cualquier cultura, por supuesto. Solo que la que comentaba, bueno, la más occidental, obviamente, pues pasa también
por un elemento más libresco, digámoslo así, ¿no? Pero Te voy a poner el ejemplo de un niño pequeño que no maneja la ironía como recurso, pero que entra a misa, tiene que ir a una misa porque lo llevan los padres por primera vez, nunca ha ido, los padres no son creyentes, pero tienen que ir a una misa por una persona que se muere. Y ve al cura y dice, es Batman. sí, claro. Eso es una ironía maravillosa, es Batman ese cura. Pero el niño no lo está diciendo con una intención irónica. No, claro, no, Es no. nuestra O sea, lectura irónica lo que nos hace reír a carcajada limpia en un funeral. Esto es una historia que me ha pasado a mí hace nada con el crío, ¿no? Entonces, ahí creo que se ve muy bien. Es nuestra lectura la que carga de gracia ese comentario que él hace de una forma literal. Él acaba de ver a Batman. efectivamente. Bueno, tenemos aquí unas cuantas preguntas que no sé si nos va a dar tiempo porque en 3 minutos en principio está el cierre y entendemos también que Juan está con un niño pequeño y no para, con lo cual tendremos que dejar algunas pendientes. A comentarios y eso podéis poner mi correo a la gente que está participando. Y si alguien pues, ¿Sí? quiere comentar algo, sí, que me escriba y ya. No voy a responder rápido porque estos días ya son muy locos. Estoy trabajando mucho. Pero eso, que si alguien quiere comentar algo, discutir algo, lo que sea y no da tiempo, pues que me escriba y ya está. Pues sí, genial, lo vamos a hacer así. Si te parece, leo la última y mientras tanto voy poniendo aquí tu correo. A ver, Que no salga en YouTube. ¿perdón? Que no salga en YouTube mi correo. Ah, el chat no lo sé si sale. Sí saldría, sí. Pues Sí entonces saldría. manda un mail a la gente Bueno, pues que... entonces vamos a hacerlo al revés. Las personas que tienen preguntas y no nos da tiempo ya a leerlas, que por favor escriban a info@fundacioepisteme.cat. Esto es, está en el chat, info@fundacioepisteme, lo he escrito mal, episteme.cat. Y que por favor dirijan sus preguntas a Juan y nosotros te las hacemos llegar. ¿Te parece? Ajá. Vale, Juan, perfecto. ¿conoces el caso del matemático Bourbaki? Bourbaki, no sé quién es. Ah, pues ese te va a interesar mucho. O ya te envío la información, solo que pongas Bourbaki matemáticas y ya verás. Yo creo que es Vale, lo que tú quieres decir. vale. Vale, pues si queréis la última pregunta o comentario o lo que sea y cerramos. Bueno, si quieres podemos entrar una última. Bueno, aquí ya hay casos que te preguntan del programa de Iker Jiménez. Ya cosas así un poco colaterales al tema. A ver, nos pregunta Laura también, ¿cómo podemos fiarnos de que la educación que reciben los jóvenes no está politizada ni se manipulan las materias tanto en las escuelas privadas como en las públicas? Bueno, ¿cómo podemos fiarnos? Pregunta Laura. A ver, yo pienso que no sé. ¿Podemos fiarnos? Es que da igual que nos podamos fiar o no, porque eh, si en escuelas determinadas o en muchas o en pocas, no sé, se está dando una educación o un producto de poca calidad o que al final no nos queda otra que a los niños habrá que educarlos en la escuela y fuera, como siempre, ¿no? Yo como padre lo único que hago es pasar mucho tiempo, intentar pasar mucho tiempo con el crío, leerle mucho y, no le voy a fiar toda la educación a la escuela y creo que ningún padre lo hace, ¿no? Si tiene tiempo para estar y tiene interés, bueno, pues vamos llenándonos los vacíos mutuamente, la escuela y las familias, ¿no? Familias, lo que pasa es que sí, yo tengo ahí una lectura de clase muy, muy importante, que es que creo que mi hijo está partiendo con una ventaja imperdonable en un sistema de educación pública o en una democracia,
como yo paso tiempo con él porque puedo y mi mujer también, y leemos mucho y leemos cuentos, mi hijo manejaba ya un vocabulario de la hostia. Y la escuela, por desgracia, creo que no está sirviendo para que niños de sitios más, de familias más pobres o más explotadas que la mía, se pongan al mismo nivel que mi hijo. Yo creo que la escuela tendría que servir para que mi hijo no tenga ventaja. Esto lo escribí una vez en un artículo, que no quiero que mi hijo tenga ventaja sobre el hijo de, no sé, del pescadero. Y sé que la va a tener. Entonces, no es tanto de fiarnos de lo que la escuela se dé o no, sino de que la escuela pueda llenar los huecos que nosotros dejamos en la educación claro que la educación siendo una cosa mutua entre la familia, la sociedad y el colegio, no esté fallando por donde no debería de fallar, que es el colegio. No hemos hablado de la burocracia, pero a mí más que lo que le vayan a enseñar en no sé qué clase, si tiene un profesor muy fanático de lo que sea, pues bueno, ya estamos nosotros para contrarrestarlo, ya está otro profesor para contrarrestarlo. Sí. Lo que me preocupa es que el profesor fanático y el profesor que me encanta están enterrados en burocracia. O sea que ni uno ni otro le van a poder hacer mucho daño, mucho bien, o tanto como podrían, ni a mi hijo ni al hijo de otra familia que no tiene el contrapeso que nosotros le estamos dando aquí. O sea que te respondería más bien por ahí que por la sospecha a lo que se les enseña. Porque si les enseñan tonterías ya se enterarán. Muy bien, pues bueno, para finalizar yo creo que nos quedamos con esta última reflexión de Juan, que comentaba acerca de su hijo. Pues su hijo tiene la suerte de tener un padre y una madre con seguramente una biblioteca muy extensa, con cultura, con relaciones, con medios económicos, pero no todos los niños tienen la misma situación como él comentaba. Bien, la Fundación Episteme, junto con muchas otras plataformas, porque no estamos aquí como un oasis aislado, y además cada vez somos más, luchamos porque en la escuela pública, al menos, todos los niños acaben con una riqueza de vocabulario similar a la que va a tener el hijo de Juan, que seguro dentro de unos años va a despuntar. No sabemos en qué, pero ahí estamos, en esa lucha. En la lucha de que la igualdad de oportunidades sea real y sea para todos. Y mientras a los niños se les explique que van al colegio a distraerse, a ser felices, a hacer proyectos juntos entre todos y se olvide que, por ejemplo, el lenguaje, la lectura y las matemáticas y todas las disciplinas que van como mínimo a ayudarles en ese ascensor social que cada día se está perdiendo más, en esa lucha estamos. Agradecemos muchísimo a Juan, pues no solo su tiempo, sus palabras, sino además su cordialidad y la atención que ha tenido esta tarde, porque sabemos que está siempre para arriba y para abajo de compartir estas casi 2 horas con nosotros, con la Fundación Episteme. Así que, Juan, muchísimas gracias, que sepas que, bueno, aquí tienes unos amigos para siempre. Y lo mismo, pues a todos vosotros, muchísimas gracias por seguirnos, por estar ahí en todos los webinars que hacemos cada mes y os emplazamos al próximo, ya sabéis, 1 por mes. Hasta entonces, bona vesprada, que dicen en Valencia. Buenas noches y gracias. Muchas gracias. Hasta luego.